fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon tu espíritu en mí, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Hola Carmen, buenas tardes, bienvenida. Bendiciones. Hermosos son los pies sobre los montes de aquel que anuncia la paz, del que trae las buenas noticias. Dice a Sión, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios. Hermosos son los pies sobre los montes de aquel que anuncia la paz, del que trae las buenas noticias. Dice a Sión, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios. Gloria a Dios. Al estar en la presencia de tu divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Al estar aquí delante de ti te adoraré. Mostrado ante ti mi corazón, te adora, oh Dios. Siempre quiero estar para adorar, contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Al estar aquí delante de ti te adoraré. Mostrado ante ti mi corazón, te adora, oh Dios. Siempre quiero estar para adorar, contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Hola Ana María, bendiciones. Gracias por estar ahí. Muchas gracias. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo,
al altar de bronce, Señor, tu rostro pueda ver. Pásame la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre, sed de justicia, solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Jesús. Susi Muñoz, buenas tardes, querida. Dios te bendiga. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Llena mi vida de corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí. Gloria, gloria a Dios. Gracias, Señor, por este tiempo precioso donde podemos, una vez más, en tiempo de bendecir, de programita de la tarde, donde podemos juntarnos a poder leer la palabra, compartir un mensaje de salvación, de vida, de amor, de gratitud. Agradecidos al Señor por todo el bien y la misericordia que el Señor está derramando sobre la vida de nuestros amigos, nuestros seres queridos y cada uno de aquellos que se acercan al Señor y reciben verdaderamente bendición de parte de Dios. Y bueno, vamos a continuar con la lectura del libro de San Juan. Estamos leyendo así progresivamente el libro de San Juan. Todavía estamos en el capítulo 1. Y hoy vamos a leer desde el capítulo 1, 35 en adelante, que es el momento donde Jesús comienza a convocar a los discípulos. Y como decíamos la otra vuelta, vamos a ir desarrollando este libro de Juan desde un tema. Vamos a ir encontrando la gracia de Dios en los distintos lugares, en los distintos capítulos. Y usted va a ver, se va a quedar sorprendido cómo esta gracia de Dios se encuentra involucrada prácticamente en todos los versículos que vayamos a leer. No lo dice específicamente la palabra gracia, pero sí el entender que el mensaje central del Evangelio es, como decíamos el otro día, un mojón establecido para la humanidad, que es la cruz del Calvario, lugar donde Dios expresa verdaderamente la gracia que Él tiene de misericordia, de perdón y de nueva oportunidad para el ser humano. Y vamos a ir viendo esta gracia y descubriéndola en los distintos aspectos de este libro de San Juan. Por eso vamos a ir leyéndolo metódicamente. Quizá vamos a estar mucho tiempo porque es un libro largo, pero no vamos a dejar de hacerlo, porque es muy bueno ir descubriendo la palabra de Dios de esta manera. Entonces vamos al capítulo 1, verso 35. Dice así la palabra de Dios. Al siguiente día,
otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscan?». Y ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?». Y él les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano, Simón, y le dijo: «Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo». Y lo trajo a Jesús, y Jesús, mirándole, dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Gloria a Dios. Vamos a leer hasta ahí por ahora. Fíjense este encuentro de Jesús con los discípulos. Es sorprendente cuando se encuentra con Pedro. Simón. Y lo que le dice Jesús: serás llamado Cefas, Pedro, piedra. Y ya en el primer contacto que tiene Jesús con Pedro, comienza a declararle a Pedro su futuro, lo que va a suceder con su vida. Y aquí encontramos un aspecto de la gracia. Cada persona que se encuentra con Jesús ya nunca más vuelve a ser la misma. Es más, en el libro del Apocalipsis dice que se nos da en el reino de Dios un nombre nuevo. Cada uno de nosotros tenemos un nombre nuevo, escrito en el libro de la vida. En este caso, Jesús le revela este nombre a Pedro. Le dice: ya no te llamarás Simón, sino que te llamarás Pedro. Entonces, uno de estos aspectos fuertes de la gracia es que aquella persona que tiene un encuentro genuino con Jesús difícilmente vuelva a ser la misma persona. Difícilmente quiera volver atrás. Y si quiere volver atrás, yo lo hablaba el otro día con un hermano querido, decíamos, cuando uno quiere volver atrás después de haber conocido la verdad, no sirve ni para pecar. Porque antes uno pecaba naturalmente, ahora ya no servimos ni para pecar. Porque todo lo hacemos mal. Y de esto se trata, ¿no? El encuentro con Jesús produce verdaderamente una transformación en el ser humano. Y vamos a seguir leyendo. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y acá utiliza en este libro por primera vez la expresión el Hijo del Hombre. Preste atención a eso, el Hijo del Hombre. Ahora,
Interesante el diálogo de Jesús con Natanael. Felipe lo sigue, van y le dicen a Natanael, y Natanael, conocedor de la Escritura, aparentemente, le dice, ¿qué puede salir de bueno de Nazaret? Porque el Cristo no podía salir de Nazaret. El Cristo tenía que, de acuerdo a la Escritura, tenía que salir de Belén. Cualquier judío sabía eso, cualquier judío que conocía la palabra sabía eso, que el Cristo era de Belén. De ser el Cristo, tenía que ser de Belén. Claro, Natanael desconocía toda la historia de Jesús, pero Jesús sí lo conocía a él. Jesús sí lo conocía a él. Y Jesús le revela verdaderamente y le reconoce. Esto es lo que me llama poderosamente la atención y es un aspecto precioso de la gracia de Dios. Cuando Dios nos reconoce y nos alienta, porque todo ser humano, nacido de la manera que haya nacido, en el ambiente que haya nacido, en la circunstancia que haya nacido, todo ser humano, hay algo que es bueno o positivo en su vida. Todos, de una manera u otra, algo bueno tienen. Nadie es bueno en sí mismo, porque todos somos pecadores. Pero cuando Dios termina de crear al ser humano y hacer toda su creación y descansa de su obra, dice que Él descansa porque vio que era bueno y bueno en gran manera. Dios no había creado cosa mala. Siempre hay algo rescatable de todo ser humano, aún del más difícil de los seres humanos. Siempre hay algo rescatable. Siempre hay algo rescatable. Por eso, entender a veces la justicia de Dios se nos hace tan difícil, porque Dios no mira como mira el hombre. Dios no mira como mira el hombre, y menos mal que no mira como mira el hombre. Porque si mirara como mira el hombre, chao, estamos todos en el horno. No habría uno solo salvo. Porque la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. La justicia de Dios se manifiesta en la gracia, en la misericordia de Dios. Y Dios extiende su misericordia más allá de lo que nosotros podemos llegar a sospechar. Por eso, cuando uno piensa en el cuerpo de Cristo, la iglesia, y voy a decir esto que voy a decir con mucho temblor y temor. La iglesia no es un lugar de perfectos, aunque algunos se creen perfectos, intocables. El hecho de que Dios nos haga partícipe de su naturaleza divina y nos haga partícipes de su persona, lo hace por gracia y misericordia, no porque en nosotros haya habido algún mérito de conseguir esa gracia y esa misericordia. Y es un reconocimiento de parte de Dios de las cosas que nosotros naturalmente no podríamos alcanzar. Entonces, cuando miramos las congregaciones hacia adentro, ¿quién puede ser o sentirse mejor que otro? Si todos, de una u otra manera, estamos siendo perfeccionados. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos a las personas que no conocen al Señor y nos ponemos y nos plantamos en esa actitud
tan casi celestial, ¿no? Lo único que estamos haciendo es cerrándole la puerta. Porque esa persona lo único que ve es una imposibilidad para llegar a alcanzar esa medida que tenemos ahí. Nosotros predicamos el Evangelio, es cierto, y hablamos de la perfección de Jesús. Y hablamos de la grandeza de Jesús. Y hablamos de las bondades que tiene el reino. Pero nunca debemos dejar de ver la realidad de nuestra situación delante de Dios. Somos seres perdonados y seres que estamos siendo perfeccionados. Nadie perfecto en sí mismo, como para abrogarnos, meterle el dedo en el ojo a alguien. Y fíjense que Jesús, en este versículo 51, dice: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. No dice sobre el Hijo de Dios, porque él podría haber abrogado su divinidad. Pero todo lo que hizo Jesús en el transcurso de su ministerio, lo hizo como un ser humano, como un hombre. Por eso que él es esencialmente hombre y esencialmente Dios. Fíjense que cuando uno mira un poco hacia atrás, la expresión el Hijo del Hombre es una traducción del arameo Bar Enasá, que tiene también esta acepción, Be Adam. Y su primer sentido precisamente es el ser humano. La expresión el Hijo del Hombre es el ser humano. Cualquier ser humano. Ahora, esa expresión la encontramos cuando Dios se dirige a los profetas. Se lo dice a Ezequiel, se lo dice a Isaías, se lo dice a Daniel. Le dice Hijo de Hombre. Con esa misma expresión. Que es la misma expresión que usa Jesús hablando de él. El Hijo del Hombre. Cuando Jesús sana al paralítico, fíjese a dónde llega esto. Cuando Jesús sana al paralítico y que le estaban recriminando que qué poder tenía él para perdonar pecados, Jesús le dice, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene potestad sobre la tierra para perdonar pecados, le dice, bueno, tus pecados son perdonados, levanta tu lecho y anda. Que el ser humano tiene potestad, está diciendo, el ser humano tiene potestad para perdonar pecados, dice Jesús. ¿Nosotros podemos perdonar pecados? No, el perdón lo otorgó Dios en la cruz del Calvario. Pero nosotros podemos saber quién está siendo perdonado y quién no está siendo perdonado. Y podemos declararle, por esta actitud que has tenido, tus pecados te han sido perdonados. Pero no porque alguno de nosotros nos podamos abrogar el título de Dios. Pero siempre Jesús se remite al ser humano, al hombre. Siempre. Y acá está lo maravilloso de la gracia de Dios. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y en toda la obra de Cristo, aún en estos versículos que estamos leyendo, está expresada esta gracia de Dios. Dios es consecuente con su mensaje. Todo iba a terminar en la cruz del Calvario, porque hacia ahí iba Jesús.
hacia ahí se encaminaba Jesús. Fíjese usted que cuando Juan el Bautista impone las manos sobre Jesús y lo bautiza, Juan el Bautista en ese momento estaba oficiando de sumo sacerdote. Juan era de la tribu de Leví, de la tribu de los sacerdotes, hijo de un sacerdote. Y todo el sacrificio que se hacía en Israel, la muerte de los corderos y todo, tenía un oficiante que era el sumo sacerdote. Nadie podía imponer la mano sobre el cordero de la expiación y nadie podía imponer la mano sobre Azazel, que eran los dos animales que se sacrificaban en el momento del sacrificio. Azazel era un tipo de la humanidad donde el sumo sacerdote imponía sus manos y toda la iniquidad del pueblo iba sobre ese cordero, sobre ese chivo. Y dice que era soltado al desierto para que muriera de inanición. Y sobre el otro cordero se degollaba, se derramaba la sangre, y con esa sangre se esparcía en el lugar santísimo, simbolizando la muerte del Cordero de Dios, el derramamiento de sangre del Cordero de Dios que perdona los pecados. Esto estaba simbolizado. ¿Quién hacía eso? El sumo sacerdote. Cuando Jesús llega frente a Juan el Bautista, dice, tenemos que cumplir toda justicia. Y Jesús, que era sin pecado, es bautizado. ¿Me va siguiendo en el razonamiento? Jesús es bautizado. Y cuando se levanta de ese bautismo y de esa imposición de manos que hace Juan el Bautista sobre él, hay una representación clara de que ahí estaba comenzando el trabajo de Azazel, el que iba a ser llevado al desierto. Y dice que el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Dios, lo lleva a Jesús al desierto. Y ahí es vencida la iniquidad de la humanidad. El Cordero no se murió de inanición, el Cordero venció. Pero después Jesús sigue el derrotero y va a seguir caminando, caminando, caminando hasta que llegue el momento de la cruz, donde definitivamente el Cordero de Dios será sacrificado. Todo este proceso que está en los rituales de Israel y está en la vida del Cordero de Dios, nos está hablando de una profunda gracia de Dios que está reflejada en toda la Biblia. Toda la Biblia es una historia de amor y de gracia. No es un libro para que nosotros nos pongamos a pelear por doctrinas, a ver quién sabe más de la doctrina. O quién es más teólogo que el otro teólogo. Y a ver quién tiene el mejor currículum. La Biblia no es para eso. Nunca Dios dejó esta escritura para eso. Nos dejó esta escritura para que podamos entender que de tapa a tapa, este libro le podríamos poner acá en el frente Jesucristo. Revela la voluntad de Dios para con el hombre. Y la voluntad de Dios para con el hombre
es mostrar el camino para que el ser humano que había equivocado el camino podía volver a Dios a través del Cordero de Dios. Todos los sacrificios de Israel, todo, hablan de la persona de Jesucristo. Fíjese que el templo en el tiempo de Jesús se utilizaba muchísimo más para hacer sacrificios y ofrendas que para predicar. Porque generalmente las predicaciones y las enseñanzas se hacían en los pueblos, en las sinagogas. Y el pueblo iba a rendir culto a Dios llevando sus ofrendas y presentando sus animalitos para el sacrificio. El templo era utilizado para eso. Por eso Juan el Bautista es central en la historia de Jesús. Porque Juan el Bautista cierra una etapa de la historia y abre otra. Por eso es que Jesús dice de Juan el Bautista que de los hombres nacidos de mujer no habrá en el reino de los cielos uno mayor que Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista tenía claramente la revelación de lo que era la gracia de Dios. Él decía, yo los bautizo en agua para que se arrepientan. Pero detrás de mí viene otro que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Que es el bautismo definitivo que una persona recibe. ¿Y qué es bautismo? Sumergido, metido dentro de. Toda persona que acepta a Cristo como Señor y Salvador, lo que está aceptando primero es un cambio de gobierno. Sale del gobierno de las tinieblas, del reino de las tinieblas, para entrar al reino de la luz. En el reino de las tinieblas hay un gobernante, en el reino de la luz hay otro. Primera cosa, cambié de gobernante. Cambié de reino. Pero también me dice la palabra que paso de muerte a vida. Porque en el otro lugar, en el otro estado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por esta obra redentora que yo le relataba recién, que está reflejada en toda la Biblia, nosotros estamos siendo aceptados como hijos, redimidos, perdonados y siendo perfeccionados, pero ninguno perfecto en sí mismo. O sea que podríamos decir tranquilamente que la iglesia es un lugar de pecadores que están siendo perfeccionados, sanados, lavados, transformados, pero que ninguno se crea que es Dios, el Señor, el dueño de la estación final de la revelación, porque el gran currículum que tengo me da derecho a no tener ningún derecho a. El único que tiene derecho y poder sobre nuestras vidas se llama Jesucristo. Por estas palabras que yo estoy hablando ahora, muchos han sido apedreados, despreciados, humillados. Claro, porque va contra toda nuestra egolatría. Va contra toda nuestra egolatría. De acá de esta tierra no vamos a poder presentarnos con ningún currículum allá en el cielo. El único currículum que vale allá es el que está en el libro de la vida. Si estoy inscripto o no estoy inscripto. Y si está inscripto o no se está inscripto por la obra redentora de Jesucristo. No hay otra manera.
Entonces, estos benditos hombres de Dios, que eran tan imperfectos, porque cuando uno mira la vida de los discípulos, por Dios, que eran embromados. ¿Qué tipo embromado que era? Qué difícil se le habrá hecho a Jesús aguantarlos, amarlos, corregirlos. Pero ¿sabe una cosa? Qué difícil se le hace a Jesús amarme, corregirme. Y cada uno puede decir lo mismo. Porque estamos siendo transformados. Estamos siendo renovados en la vida del Espíritu. Aliéntese su corazón. No está todo terminado porque se equivocó. ¿Dónde se equivocó? Bueno, se pegó un rodillazo. Yo que cuando uno se pega un rodillazo queda la herida, ahí vio la sangrecita con la arena y todo arde, duele. No importa, levantémonos. Levántese en el nombre de Jesús. Y siga mirando adelante. Porque la carrera no terminó. La carrera sigue. ¿Hasta dónde? Hasta el supremo llamamiento. ¿Y cuál es el supremo llamamiento? Que en nosotros se forme otro semejante a Jesús. Ese es el propósito eterno de Dios desde el principio de la historia de la humanidad. De eso se trata. Plena gracia. Y el Señor hasta se da el lujo de cambiarnos el nombre. Yo no sé cómo me llamaré. Me puedo imaginar un nombre, pero me voy a llevar un garrotazo. No sé. Cada uno sabe cómo es. De qué manera es. Y qué cosas tienen que ser transformadas en nuestras vidas. Sabemos. Porque un cachito de conciencia que tiene un ser humano sabe lo que está bien, sabe lo que está mal. Aún el que vive sin Dios, en el fondo sabe. Porque yo me acuerdo cuando vivía sin Dios, mis lágrimas en la almohada, mis lágrimas en el baño, las profundas tristezas en las cuales me sumía, porque me aborrecía así como era y no podía cambiar. Quería salir de ahí y no podía. Estaba atado. Hasta que vino Cristo. La cosa cambió la historia. Cambió la historia. Una fuerza nueva. ¿Fue fácil? No, no ha sido fácil. Hasta el día de hoy no es fácil. Cada día estamos siendo transformados. Entonces no nos plantemos delante de la gente como semidioses intocables. Me causa muchísimo dolor cuando veo hermanos cristianos que ostentan la santidad como si fuese algo intocable. No me toquen, ¿no? Y algunos hasta se ponen guardaespaldas para que no los toquen. ¡Por Dios! Ni Jesús, que era el Hijo de Dios, hacía eso. Señor, ¿de dónde hemos caído? Tengo contra ti esto, dice el Señor, que has perdido tu primer amor. Podemos juzgar profetas, podemos juzgar apóstoles, podemos tener teologías que hablen de la excelencia de la enseñanza, pero perdimos el primer amor. Y la gracia se nutre del amor. Porque Dios es amor. Siempre hay una nueva oportunidad para el que se arrepiente, siempre. Y el que transforma los corazones es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no le podemos enseñar al Espíritu Santo cómo transformar un corazón. Él sabe de eso muchísimo mejor que nosotros. Por más pastor que sea.
tiempo de bendecir. Vienen épocas muy difíciles sobre esta humanidad. Y la iglesia tiene que tener el corazón abierto para lo nuevo que se está presentando. Hay una nueva manera de ver las cosas. Dios nos está enseñando. Que tiene que ver con la cruz del Calvario. No es con el próximo programa político, mi hermano. El programa político de los políticos. Ellos no te van a enseñar el Evangelio. No te van a enseñar a amar a Jesús. Al contrario, la mayoría de las leyes que ejecutan en los distintos congresos nacionales de las distintas naciones es anti-Dios. Nosotros tenemos otro mensaje, tenemos otro poder. El poder de la unidad del Espíritu y el poder de la unidad de la fe hace que el Hijo de Dios se manifieste. Y cuando el Hijo de Dios se manifiesta, no hay quien pueda resistir su presencia. No hay demonio que se pueda levantar contra eso. Hay que volver a Dios. Como hicieron estos benditos, ¿no? Se fueron acercando y el Señor les decía, seguime. No sabían nada, pero dejaban todo y lo seguían. Y tenemos una gran enseñanza en Judas, referente a esto del perfeccionismo. Judas tuvo el mejor pastor, el mejor líder. Yo he escuchado muchas veces estas expresiones, pasa que mi pastor no me gusta lo que mi pastor dice, no me gusta lo que mi pastor me enseña, no, porque mi pastor se equivoca mucho. Entonces, está bien, porque es un ser humano. Se va a equivocar, por supuesto. Es una cuestión de líderes. Porque Judas tenía el mejor líder. Sin embargo, lo traicionó y se ahorcó. O sea que no era una cuestión de líderes. Era una cuestión del corazón. Del reconocerlo al Cristo o no reconocerlo. De aceptarlo o no aceptarlo. Es una cuestión del corazón. Y estoy seguro que Judas era un hombre muy instruido. No le alcanzó. El remordimiento no le alcanzó. Porque no pudo arrepentirse por su dureza, por la dureza de su corazón. La oportunidad la tuvo. ¿Y qué oportunidad? La confianza que le puso Jesús a Judas, que hasta los dineros del grupo los administraba él. Nadie pone a un tesorero para desconfiarle después. Sin embargo, el hecho de tener el mejor líder, el mejor pastor, no pudo cambiar, porque su corazón estaba lejos de Dios. Es lo que le sucede a la humanidad en este momento. Hay quienes quieren creer en Dios y hay quienes lo aborrecen. Unos dan un fruto, otros dan otro fruto. Pero la iglesia, mi hermano, la iglesia, la casa de Dios, está habitada por pecadores que están siendo redimidos, están siendo transformados. No le haga sentir a la gente que es un lugar donde hay que ser tan perfecto que nadie puede llegar a esa perfección de esa manera. Se puede llegar a la manera del Espíritu, a la manera de Dios, a través del amor, a través de la gracia. Se van alcanzando metas y Dios va transformando el corazón.
Por eso, si usted está congregándose en algún lugar, no se ponga en juzgador de nadie, porque el primero que va a ser medido con una vara va a ser usted, con la misma vara que usted mida va a ser medido, porque Dios es justo. A las ovejas se las guía, se le dice va por acá. Cada uno decide porque es libre. A los hijos se le dice es por acá. A los familiares es por acá. Cada uno decide. Y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Estos hombres que están siendo llamados acá en este libro de Juan que estamos leyendo, a medida que vayamos atravesando la historia, va a ver ustedes cómo se fueron transformando. Y este mismo Pedro después es el que lo niega, y este mismo Pedro es el que después se levanta y en su primer discurso convierte a 3.000 personas. El mismo Pedro, la misma persona, que fue siendo perfeccionada. Y otro es el Pedro que escribe las dos benditas cartas universales a la iglesia, primera y segunda de Pedro, que habla de un hombre de una sabiduría impresionante, el pescador, que no tenía letra, que no tenía estudio, que no tenía currículum, transformado. Y cuando yo hablo de esto de los currículos y todo, no me malinterprete. Si usted tiene oportunidad de enviar a su hijo a la mejor universidad, hágalo. Y si usted tiene oportunidad de hacerlo, hágalo. Y si hay oportunidad de hacer seminarios, hágalo. Empiécelo y termínelo. Pero ese no es el currículum que lo hace entrar al cielo. Esa es una herramienta para poder ayudar gente acá en la tierra. Pero no para que nos andemos creyendo la frutilla del postre y le pavoneemos nuestro título a la gente delante de la cara para mostrar que somos más que nadie, porque ahí ya hay orgullo y ahí ya hay soberbia, y Dios resiste a los soberbios. Tiempo de bendecir, tiempo de dar gracias y tiempo de disfrutar en la compañía del Señor. Gracias, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Renuévame, Señor Jesús, pon tu espíritu en mí. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gloria a Dios. Solo tu Espíritu, Señor, transforma nuestros corazones. A Él nos rendimos, a Él nos entregamos confiadamente para hallar el oportuno socorro, dice la palabra. Padre querido, muchas gracias. Gracias por cada uno de los hermanos, amigos, que día tras día nos permites encontrarnos en estos encuentros de tiempo de bendecir. Señor, que cada uno sea iluminado por el poder de tu Espíritu Santo, reciba luz en sus corazones, reciban vida, Señor,
y que puedan ser trasladadores de gracia, Señor. Que la gracia que tú derramas en nuestros corazones, Señor, pueda alcanzar a otras personas. Tu palabra nos enseña, Señor, que lo que recibimos de gracia debemos darlo. Por eso, Señor, nutre nuestros corazones de tu gracia, de tu amor, de tu poder, de tu gracia plena, del amor de Jesucristo. Señor, llénanos de ti, Señor, llénanos de tu Espíritu, para que podamos adorarte, alabarte, bendecirte, en el nombre de Jesús. Amén. Y voy a saludar acá a ver quiénes se sumaron. Gloria a Dios, varios, gloria a Dios. Iglesia Apostólica, gloria a Dios, Iglesia Apostólica. Eduardo Daniel García, Santiago, la pastora Dorcila Sosa, Dios bendiga. Tita Siciliano, Máximo Paz presente, Huel Cardoso, Granadero Baigorria, Dios bendiga. Daniel Pedraza, Dios te bendiga. Charlie Berkov, Charlie, Dios bendiga. Laura Orsusa, Dios te bendiga. Baigorria presente, Guido Piasco y Eduardo Mariani, querido, Dios te bendiga, Eduardo. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar, gracias por todo el apoyo que nos dan. Va creciendo la visualización de los videos y esto hace que mucha gente más sea alcanzado. El pan diario también que enviamos cada día está recibiendo una linda respuesta. Oren por nosotros para que Dios nos renueve cada día la palabra y podamos tener para poder compartir, para poder dar vida, porque de esto se trata. El solo amor de Cristo llena todo, cubre multitud de pecados. Así que no se deje arrastrar por el odio, por el rencor, por la mala visión de las cosas. Hay un enemigo que nos quiere meter en ese carril. No nos enredemos ahí. Siempre debe salir de nuestros labios el amor, la gracia, la misericordia. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando empezamos a hablar de la otra manera, ya nuestro corazón está siendo enturbiado. El Señor les bendiga. Nos vemos mañana nuevamente a las 18 horas cuando digamos que es tiempo de bendecir. Bendición.